30 piezas de plata, el precio de una traición. O al menos eso fue lo que nos dijeron. En el año 33 de nuestra era, en un huerto llamado Getsemaní, un hombre besa a otro en la mejilla. Acto seguido, los soldados romanos lo arrestan. Aquel beso, aparentemente simple, casi íntimo, se convierte en el símbolo más poderoso de la traición en la historia de todo el mundo. Ese hombre era Judas Iscariote. Pero, ¿y si Judas no fue simplemente un traidor? Guasa Radio presenta Judas Iscariote, traición o misión divina. En el año 2006, la revista National Geographic sacudió al mundo cristiano con una publicación que parecía herejía: El Evangelio de San Judas, un texto gnóstico perdido durante siglos, hallado en una cueva egipcia y restaurado durante décadas. En él se sugería que Judas no traicionó a Jesús, sino que actuó bajo su petición. El escándalo fue inmediato, pero más allá del sensacionalismo, esa publicación reabrió una herida milenaria y una pregunta fundamental: ¿quién fue realmente Judas Iscariote? Para entender a Judas, primero hay que entender la época en la que vivió. Judea estaba ocupada por el Imperio Romano. La población judía vivía bajo impuestos abusivos, vigilancia militar y represión cultural. Se respiraba una tensión constante entre colaboracionismo y resistencia. Las sectas judías, como los fariseos, saduceos, celotes y esenios, debatían entre sí cómo debían enfrentarse al dominio extranjero. En medio de ese hervidero político y espiritual, surgió un joven predicador galileo llamado Jesús. Muchos esperaban un Mesías guerrero, un libertador. Pero Jesús hablaba de amor al prójimo y de perdón en un reino que no era de este mundo. Contrario a la imagen popular, Judas no era una figura marginal dentro del grupo de los 12. Según los evangelios canónicos, era el encargado del dinero, un rol de suma confianza. La traición, si fue tal, no llegó de un enemigo, llegó de alguien que comía con Jesús, que compartía el pan con él, que lo llamaba maestro. Y eso, para el mundo judeocristiano, fue insoportable. Según Mateo, Judas recibió 30 monedas de plata a cambio de entregar a Jesús, pero el precio era simbólico, el mismo valor que se pagaba por un esclavo. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, Jesús le dice directamente: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Acaso sabía Jesús lo que iba a pasar? En el Evangelio de Judas, ese evangelio prohibido durante siglos, el propio Jesús le dice: tú superarás a todos ellos, porque sacrificarás al hombre que me viste vestir. Es decir, que Judas no traicionó a Jesús, más bien lo liberó. La versión más extendida es trágica. Judas, abrumado por la culpa, arrojó las monedas en el templo y terminó quitándose la vida. Pero incluso eso varía. En los Hechos de los Apóstoles, no se ahorca, se cae y se revienta por el medio. ¿Metáfora o contradicción? La figura de Judas es el espejo de nuestras ambivalencias, el miedo a la duda, el horror a la traición, pero también el precio de ser el que ejecuta lo inevitable. Judas no es solo un personaje bíblico, es un símbolo, un fantasma que ha sido usado para justificar desde persecuciones religiosas hasta complejos de culpa eternos. A lo largo de los siglos, Judas fue reducido a una caricatura: el codicioso, el malvado, el demonio con rostro humano. Pero los estudios modernos, como el psicoanálisis, sugieren otra cosa. Judas fue un idealista. Algunos estudios lo vinculan con los celotes, un grupo radical judío que promovía la resistencia armada contra Roma, y un Mesías pacifista que hablaba de perdonar al enemigo. No era lo que él esperaba. Judas no vivía en un vacío espiritual, vivía en una olla de presión política. Roma era despiadada y los líderes religiosos judíos, aliados en parte con el imperio, veían a Jesús como un alborotador peligroso. Había que silenciarlo, y silenciarlo muy rápido.
Ese hombre amenaza el orden, dice ser rey, y el pueblo lo está escuchando. Si no actuamos ahora, Roma lo hará. Muchos teólogos modernos plantean que Judas no quiso matar a Jesús, sino forzarlo a actuar, provocar su detención para que en el momento límite se revelara como el Mesías guerrero que estaban esperando. Pero Jesús nunca lo hizo. Las 30 monedas de plata han sido interpretadas como prueba de avaricia, pero incluso los especialistas en cristianismo primitivo apuntan a que ese pago era simbólico, una cifra ridícula para vender a alguien si realmente el móvil fuera el dinero. Además, Judas devuelve las monedas, las lanza al templo y después se quita la vida. Yo solo quería que abrieras los ojos. No sabía que ese sería tu final. Después de la crucifixión, Judas es borrado, convertido en símbolo de lo impuro, lo maldito, lo imperdonable. Pero su destino contrasta brutalmente con otro traidor, Pedro. Pedro negó 3 veces a Jesús y fue perdonado. Judas no tuvo esa oportunidad. Con los siglos, Judas se convirtió en un arquetipo. Dante lo puso en el círculo más profundo del infierno. Bach le dedicó cantatas sombrías y en el siglo XX, autores como Borges, Saramago o Nikos lo redimieron en sus relatos, lo humanizaron. En la obra El Evangelio según Jesucristo, Saramago imagina a Judas como el último que realmente entendió el plan de Dios y que pagó con su vida el precio de ejecutar lo inevitable. En la ópera Jesucristo Superstar, Judas canta: ¿querías morir así? ¿Fue un error o sabías que tu muerte trágica sería un éxito sin precedentes? Aquila, quien de este trozo de pan me traicionará. En esta historia, Judas no fue solo el traidor, fue el desencadenante, el engrane humano que movió una máquina divina, y tal vez por eso fue condenado. Porque su existencia nos obliga a aceptar que incluso el mal puede tener propósito y que a veces quien carga con la culpa no es el más vil, sino el más valiente. Durante siglos, Judas fue representado con una nariz ganchuda, cabello oscuro y una expresión turbia. En la Edad Media, los artistas cristianos europeos comenzaron a demonizar visualmente a Judas, asociándolo con los estereotipos del pueblo judío de la época. Así nació una construcción peligrosa, el Judas eterno, el judío traidor, el asesino de Cristo. El pueblo judío cargará con la culpa de Judas hasta el final de los tiempos. Y en esa narrativa, sustentada por siglos de sermones y representaciones artísticas, no solo marcó la imagen de Judas, todo esto justificó masacres, linchamientos, huetos, exilio y silencio. En la Europa cristiana, donde la iglesia dominaba la conciencia colectiva, Judas se convirtió en un símbolo del enemigo interno, del infiltrado, del que sonríe y luego apuñala. Cada Semana Santa, en pueblos europeos, muñecos de Judas eran colgados, quemados, apedreados y destrozados. Pero no eran solo muñecos, eran metáforas vivas y a veces excusas para linchar al vecino judío. ¡Ay! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Está poseído! ¡Tiene demonios! ¡Tiene demonios! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Está poseído! ¡Demonios! 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 En 1965, el Concilio Vaticano II, tras casi 2000 años, declaró oficialmente que el pueblo judío no podía ser responsabilizado colectivamente por la muerte de Jesús. Judas dejó de ser solo el traidor y comenzó a ser entendido como lo que quizás siempre fue, un engranaje trágico dentro de una narrativa más grande. En el Evangelio de San Judas, Jesús no maldice a Judas, lo elige, lo instruye, le dice que su sacrificio es necesario para que todo se cumpla. Este documento, aunque no reconocido como canónico, cuestiona la línea oficial. Presenta a Judas no como un traidor, sino como el más leal, el único que entendió la oscuridad del plan divino y aceptó volverse el villano para poder cumplirlo.
Durante siglos nos contaron una historia sencilla, un hombre bueno, rodeado de amigos, y uno malvado, una traición, una cruz, un final. Pero las cosas nunca son tan simples. Judas fue el espejo donde se proyectaron miedos, prejuicios y odios, un símbolo manipulado para enseñar al enemigo conveniente. Y tal vez por eso su nombre pesa tanto, porque no solo carga con una traición, carga con la culpa de la humanidad, que siempre necesita a alguien a quien culpar. Si la historia de Judas Iscariote se reduce a la traición, ¿cómo explicamos su final? Un hombre que entregó a su maestro y luego se quitó la vida. Los evangelios coinciden en un detalle. Judas devolvió las 30 monedas de plata. Un acto de desesperación, un intento vano de reparar lo irreversible. Pero sus palabras no están registradas. Solo el silencio, solo un vacío. Los textos bíblicos difieren en el relato de la muerte de Judas. El Evangelio de Mateo dice que se ahorcó. Los Hechos de los Apóstoles narran que cayó y se destrozó. Ambos hablan de un final trágico, de un hombre consumido por la culpa. Pero el quitarse la vida en el contexto histórico y religioso de la época no solo era un acto de desesperanza, sino también un gesto de condena personal, una forma de pagar o quizás de escapar. La psicología moderna nos invita a mirar más allá de la etiqueta. Algunos estudios sugieren que Judas podía sufrir trastornos emocionales o psicológicos. Su actuación podría haber sido un acto desesperado, incluso heroico desde su propia visión, para acelerar un destino que creía inevitable. En la tradición cristiana, el perdón divino es infinito, pero Judas no es perdonado en la mayoría de las interpretaciones oficiales. Algunos teólogos modernos abren la puerta a esa posibilidad, a un Judas que tras la oscuridad logró encontrar la luz. En nuestra era, donde las historias se revisitan y los villanos se humanizan, Judas es un espejo incómodo. Nos llama a entender que detrás de cada traidor hay una historia compleja, un ser humano lleno de contradicciones, miedos y esperanzas. Judas Iscariote fue más que una traición. Fue un hombre marcado por la historia, por la política, por la teología, por sus propias dudas. Su nombre resuena como un eco de nuestras propias contradicciones. Y quizá en esa complejidad está la verdad más profunda. Judas fue llamado por su nombre, fue elegido, escuchó las mismas palabras que los otros 11, compartió el pan, caminó junto al maestro, vio los milagros. No fue un extraño, fue uno de ellos, uno de nosotros. Lo condenamos por ese fallo, lo convertimos en símbolo del mal, en el traidor eterno. Pero si hay algo más humano que equivocarse, es arrepentirse. Judas devolvió las monedas, se quebró por dentro, lloró solo, eligió desaparecer, no pidió perdón, no porque no quisiera, sino porque creyó que no lo merecía. ¿Qué pasaría si en lugar de verlo como un símbolo de castigo, lo viéramos como un reflejo del dolor humano que todos hemos sentido? Porque todos en algún momento hemos fallado, hemos traicionado a alguien, nos hemos traicionado a nosotros mismos y todos, sin excepción, hemos necesitado una segunda oportunidad. Judas no debe de ser el final de una historia oscura, sino el inicio de una reflexión luminosa. Si el mensaje central de aquel hombre al que entregó fue el amor, entonces no puede haber condena eterna sin contradicción. Debe haber, en algún rincón del universo, una mano extendida para el más perdido. Y si hay redención para Judas, entonces hay redención para todos. Porque en este mundo roto, todos somos Judas en algún momento, pero también podemos ser perdonados. Ese es el verdadero milagro. Y ese es el mensaje que nunca nos enseñaron.